versículos del 46 al 49. Libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículos del 46 al 49. Hoy continuamos nuestra serie de mensajes basados en el libro de Daniel, al cual le hemos titulado La victoria o la manifestación maravillosa de Dios en Babilonia. O sea, Dios se glorifica en Babilonia. Es el título de esta serie de mensajes. Y hoy, basados en el capítulo 2, versos 46 y 49, vamos a hacer lecturas a estos versos, pero nuestra exposición va a hacer referencia a toda la historia que tenemos en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Y le hemos titulado precisamente acerca de cómo Dios, ¿verdad?, se distingue y cómo los que creemos en Dios nos distinguimos en medio de Babilonia. Así dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 2, versículos del 46 al 49, de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Como les dije al inicio, comenzamos esta serie de mensajes inspiradas en el libro del profeta Daniel, en el cual le hemos titulado Dios se glorifica en Babilonia. El pasado domingo expusimos del capítulo 1 y hablamos de que toda esa glorificación de Dios en Babilonia comienza con el compromiso. Y precisamente le titulamos al mensaje de esa manera: todo comienza con el principio, basándonos en el pasaje de cuando Daniel, dice la Biblia, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Porque habíamos dicho que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y que esa cautividad o ese exilio llevaba consigo no solamente la tristeza de estar fuera de su nacionalidad, de Jerusalén, de su pueblo, sino que también involucraba los grandes retos de encontrarse con una cultura muy diferente y estrechamente ligado a esa cultura está el aspecto religioso, el aspecto de fe. Y Babilonia se distinguía no solamente por ser un imperio en términos políticos, sino que tristemente adoraban falsos dioses. Era una nación que estaba inmersa en la idolatría. Aun cuando tenían un poder evidente ante de las demás naciones, sin embargo, espiritualmente hablando, eran sumamente pobres. Y vamos a apreciar que aún las grandes naciones, si no tienen a Dios, el Dios verdadero, son naciones que van a sucumbir e inclusive van a desaparecer, porque no hay un reino mayor que el reino de Dios. Y Dios, en su soberanía y en su providencia, llevó a estos jóvenes, Daniel junto a sus amigos, de los cuales en el proceso que Babilonia tuvo con ellos, que se le llama un proceso de asimilación, o sea, asimilación es cuando llevan a ese país o a esa nación y los quieren desvestir de su cultura, de su lengua y de su fe. Sin embargo, apreciamos en Daniel y sus amigos que a pesar que sí accedieron en el cambio de nombre,
Sin embargo, hubo otras áreas en las cuales ellos no comprometieron su fe. Y una de ellas es, como dijimos el domingo pasado, ellos habían propuesto en su corazón, especialmente a Daniel, no contaminarse con la comida del rey. Y para algunos pudiera significar que el asunto de la comida no era algo tan importante, pero sí para el efecto de lo que es en el tiempo y el contexto del libro de Daniel, la comida era algo significativo y asociado también con la cultura y la fe. De manera que ellos le querían probar que la fe que ellos tenían en el Dios verdadero no solamente es algo que afectaba intelectualmente, sino que afecta también su vida positivamente, y estaban dispuestos a hacer la diferencia en Babilonia. Y Dios honró ese compromiso porque dice la misma historia que esos jóvenes lucían mucho más saludables, lucían mucho más fuertes que aquellos que habían consumido la dieta del rey. Y dijimos que esto es un gran paralelo de lo que nosotros vivimos hoy como sociedad, porque hemos visto que nosotros como creyentes, el mismo Señor Jesucristo dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De hecho, Babilonia se ha utilizado espiritualmente para relacionarlo a todo lo que es el sistema del mundo con toda su maldad y todas sus filosofías. Entonces, nosotros estamos inmersos en esta Babilonia. De paso, nosotros hemos salido de allí, espiritualmente hablando, pero estamos aquí. Y la pregunta que siempre muchos se han hecho es la siguiente: ¿por qué Dios no nos ha llevado a su presencia y nos evita todos estos dolores que nos trae el vivir en Babilonia, en medio de un sistema tan hostil y un sistema tan opresor con la fe? De hecho, en el pasado, algunos grupos cristianos cometieron el error de pensar que distanciándose del mundo en términos físicos, ellos entonces lograban evitar toda contaminación. De hecho, lo que se llaman las órdenes monásticas, o sea, los monjes establecían sus lugares, sus monasterios, en lugares sumamente apartados y desiertos para mantenerse puros y alejados de la contaminación. Pero el asunto es que Dios no nos dejó aquí para nosotros escondernos del mundo, sino que fuéramos guardados por Dios en medio del mundo, porque el mismo Jesucristo, cuando oró en Juan 17, dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que nosotros gozamos de la bendición de ser guardados por Dios en medio de Babilonia. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito de estar en Babilonia, en este mundo? Bueno, es de glorificar a Dios a través de nuestro mensaje y de nuestras buenas obras, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos, que fue lo que el mismo Jesucristo enseñó en uno de sus evangelios. Y precisamente en la historia que vamos a apreciar hoy de Daniel, que continúa Dios glorificándose en Babilonia, precisamente Daniel, junto a sus amigos, se siguen distinguiendo. Y no se distinguen con el fin de que ellos sean los adorados, porque un verdadero seguidor de Cristo no hace buenas obras o hace lo que Dios le ha determinado hacer para él mismo buscarse gloria o buscarse prestigio y adoración. No, el propósito nuestro de ser luz en medio de las tinieblas es que anunciemos de dónde proviene esa luz. Y proviene del mismo Cristo, que dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará más en tinieblas. Si usted y yo brillamos en medio de Babilonia y en medio de este mundo, esa luz no es producida por nosotros mismos. Esa luz ha sido dada por la gracia de Dios, de aquel que es el luz de luces, que es el resplandor de toda la gloria. Y estamos aquí para que Él sea glorificado y para que Él sea, ¿qué?, reconocido. Aquí en el capítulo 2 vienen los retos y al mismo tiempo le llamo yo las oportunidades. Y es que como entendemos que el propósito divino es que estemos aquí hasta que Él diga, pues por lo tanto tenemos que vivir con la expectativa de que todo lo que tenemos a nuestro alrededor son oportunidades y retos. Primeramente, ¿oportunidades de qué? Oportunidades
de que aún en nuestra área laboral, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, nosotros podamos aprovechar las mismas para que Dios sea glorificado. Al mismo tiempo es un reto del cual parece humanamente difícil, pero nosotros descansamos en el Dios que nos llamó, que es el que nos pone en esos lugares donde necesitamos estar. Déjeme decirles, mis amados hermanos, y le adelanto, que esto es parte del cuerpo del mensaje, pero usted y yo estamos donde Dios quiere que estemos. ¿Ven? Usted y yo estamos donde Dios quiere que estemos. Eso incluye el lugar donde vivimos, la iglesia a la que perseveramos, el trabajo que estamos laborando. En las manos de Dios no hay accidentes, lo que hay un propósito soberano. Entonces usted dirá, wow, es difícil, pero por otro lado, si aún usted lo encuentra difícil, con lo que le estoy diciendo que se respalda bíblicamente, usted tiene que agradecérselo a Dios y tiene que no solamente agradecérselo, sino vivir en tranquilidad, porque si es Dios el que le tiene allí, no solamente lo utilizará para su gloria, sino que Dios lo moverá para mayores oportunidades en el tiempo designado por Él. No cabe duda que Daniel, Dios tenía un propósito mucho más que ser uno de esos jóvenes inteligentes y de esos jóvenes que estaban con Sadrach y Mesach y Abednego. Es evidente que si Dios lo tenía allí es que iba a ser algo más, pero todo es al tiempo de Dios y al tiempo donde se dan las oportunidades. Y en el caso de ellos vino las oportunidades en una situación muy particular. Y es que en ese tiempo, especialmente en una cultura como la que vivía Babilonia con su rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, pues, los reyes de ese tiempo, déjeme decirle que ellos se creían divinidades. Y el pueblo los adoraba como tales, los adoraba como si fueran unos dioses. Ellos se creían que definitivamente todo su poder y todo su esplendor los hacía a ellos dignos de ser adorados. Y Nabucodonosor pues fue parte de ese tipo de pensamiento. Ahora, las cosas en la vida de Nabucodonosor iban a cambiar, como también las cosas en Babilonia iban a cambiar, porque Dios no dejó a estos jóvenes en Babilonia para ser asimilados por Babilonia, sino para que al contrario Babilonia fuera influenciado por ellos. Le digo a ustedes un paréntesis, hermanos, ustedes y yo estamos para influenciar, no para ser influenciados. En ese sentido, le puedo decir que estamos para ser cabeza y no cola. En el sentido no de aspirar a las posiciones grandes por el ego, sino en el aspecto que todo cristiano debe ser líder del lugar donde está. Líder en el sentido de su ejemplo y de su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros gozamos de la sabiduría que proviene de Dios. Dios nos ha dado por su gracia la sabiduría que viene de los cielos, no la terrenal, no la que es diabólica, de acuerdo al apóstol Santiago en su epístola. Nos debemos distinguir, hermanos, no buscando nuestra propia gloria, pero el que es un ciudadano de los cielos definitivamente va a alumbrar aquí en la tierra. Va a alumbrar. Y si no está alumbrando hay un problema, porque una luz no se pone debajo de un almud, sino que se pone encima para que alumbre a todos los que están. Y usted y yo estamos para alumbrar. Y Daniel tenía un propósito más elevado. La oportunidad vino porque Nabucodonosor tuvo un sueño. Y yo diría que más que un sueño fue una pesadilla. Porque dice en el capítulo 2, en los versículos 1 en adelante, que voy a hacer lectura a continuación. Daniel capítulo 2, verso 1 en adelante. Miren la pesadilla que tuvo Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. O sea que eran sueños muy impactantes. Hizo llamar entonces el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Todo este equipo que él tenía de trabajo, que yo le llamo el equipo de la superstición de Babilonia, era cónsono con la cosmovisión religiosa de ellos. Ellos tenían a todos estos asesores de ocultismo
porque era parte de la cosmovisión y de la visión teológica y religiosa de ese tiempo. Entonces él tuvo unos sueños que le perturbaron y entonces hizo llamar al rey de los magos, a los astrógolos, a los encantadores, o sea, a todos los ministros y diáconos de Satanás y caldeos para que le explicasen qué es sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Verso 3, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea, miren lo que está diciendo el rey para corroborar que ellos genuinamente iban a tener el mensaje y el significado. No les contó lo que había en el sueño. Oye, me da cuando será listo. Porque si yo te cuento el sueño, tú me vas a una interpretación. Entonces, ellos dijeron, no. Ustedes son los que me tienen que decir lo que yo soñé más la interpretación. Verso 6, decidme pues el sueño y su interpretación. Verso 7, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Verso 8, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para ustedes o para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. En este caso, Nabucodonosor no era tonto. Yo quiero que si realmente ustedes son intérpretes de todas estas cosas sobrenaturales, ustedes me van a decir el sueño y me van a decir también la interpretación. Mi hermano, vamos a hacer una parte. Déjeme decirle, aquí Nabucodonosor parece más sensato que mucha gente que va a algunas iglesias pseudoevangélicas. En algunas iglesias con que alguien diga, mira, soñé contigo y empieza por ahí a adivinarte cosas y la gente se lo cree. O sencillamente comienzan las llamadas pseudoprofecías y todo ese tipo de cosas como que viene del Señor y manipulan las mentes. Déjeme decirle algo, mis queridos hermanos. Yo creo en el Espíritu Santo de Dios, creo que Dios es real y es evidente, pero Dios se ha expresado a través de su palabra. Amén. Y todo lo que alguna persona diga que supuesta y aparentemente le dijo de parte de Dios, usted tiene que filtrarlo a través de las Escrituras. Si no, el tal es un mentiroso, es un falso profeta. Y tenemos que cuidarnos de ellos. En el verso 10 entonces dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. En otras palabras dijeron, lo que tú nos pides es imposible de llevar a cabo. Eso solamente tiene que haber un Dios del cielo que baje y lo diga. De hecho, eso era lo que iba a pasar. Pero no dioses, el único Dios verdadero. O sea, que ellos mismos se encontraron en una situación que ellos no tenían respuesta, que ellos mismos no tenían solución. Por esto dice el verso 12, que el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Porque la sentencia era matarlos a todos, porque él no tenía el mensaje de ese sueño tan misterioso que había tenido. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio,
a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Hermanos, mi tema para exponer en esta tarde de este pasaje es precisamente que cuando usted y yo estamos en Babilonia, Dios mismo, primero tenemos que entender, no estamos aquí por casualidad, no estamos en un accidente. O sea, Dios no salva personas por accidente, ni los tiene en los lugares por accidente para ejercer ministerios y servicios por accidente. Nosotros estamos aquí porque Dios nos llamó para cumplir un propósito. Lo que nos toca es a nosotros en la marcha descubrir cuál es ese propósito, pero usted tiene un propósito mucho más elevado que el que está llevando a cabo. Tiene que entenderlo, porque Dios la ha puesto para hacer luz. Aquí en el caso de Daniel, simplemente se había comprometido con el Señor no contaminarse y se mantuvo en todo momento firme, pero esperando la oportunidad. Y la oportunidad vino para él lograr algo que los demás no podían hacer. Claro que no era por Daniel, sino por el Dios que adoraba a Daniel. Porque Dios mismo, y hermanos, Dios es maravilloso. Cuando Dios crea las oportunidades, Dios soberanamente prepara el momento, prepara esa oportunidad única para Él usarte a ti y a mí, para Él glorificarse. Y eso yo lo veo como un paradigma bíblico, porque se acuerdan de aquel joven llamado David, ese joven que iba a ser el sucesor del rey Saúl, que era tan insignificante ante los ojos de los hombres que el mismo Dios le tuvo que decir al que lo iba a ungir, le dijo, te voy a advertir algo, no mires lo grande de su parecer ni de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón. En otras palabras, si David no hubiera sido escogido por Dios, no hubiera sido escogido por nadie. Porque un rey con un muchacho bronceadito, rubio, bonito, ahí, con pastorcito de ovejas, no. Y Dios ungió a David. ¿Y saben lo que me gusta de David? David, cuando el profeta lo ungió, no salió corriendo por ahí a decir, soy rey, ahora sí, ahora sí. No. Él no salió a presumir ante la gente que él iba a ser rey. Ni siquiera comenzó a portarse y a comportarse como rey. No. Cuando tú estás seguro de lo que Dios te ha llamado, tú no tienes ni que hacerte propaganda tú mismo. Cuando tú estás claro de que Dios te ha escogido, de que Dios te ha llamado, tú simplemente esperas el tiempo de Él. ¿Y cuál fue el tiempo de David? Hermano, una situación que solamente Dios había preparado. ¿Y cuál era? Llegó este hombre de los filisteos llamado Goliat, de muchos metros hacia arriba, y retó a los ejércitos de Israel, y entre ellos Saúl y todos ellos, y nadie se atrevía a combatir a Goliat. Nadie. Estuvieron días pensando quién lo hacía y cómo lo hacían. Y cómo David llegó al campo de batalla, no buscando pelear con Goliat, no pensando en que esa era su gran oportunidad. Él se presentó allí para llevarle comida a la gente. Era un siervo, porque los hombres que Dios y las mujeres que Dios levantan, más que reyes, son siervos. Y aún siendo reyes, siguen siendo siervos. Y dice la historia que David llegó y el único que preguntó fue, ¿qué pasa aquí? Que ustedes dejan que ese hombre filisteo, este hombre pagano, esté insultando al Dios de los cielos. ¿Qué está pasando? Y ellos le dijeron, ¿y qué tú quieres hacer? Y él le dijo, bueno, yo me atrevo. Si ustedes no hacen nada, yo lo hago. Y ellos quisieron, se burlaron. Y hasta Saúl lo que hizo fue que le compartió sus armaduras. Que de hecho la historia dice que le quedaban grandes a David. Dijo, yo nunca he usado esto y no lo voy a usar. Porque hermano, yo le voy a decir algo. Sé tú cuando Dios te use, ¿oyó? Sé tú. Sé tú. No uses la ropa de otro. La única vestidura que necesitamos es la que tapa nuestra desnudez, que es la justicia de Cristo.
No trate. Si Dios lo llamó a predicador, no aspira a ser John Piper, por favor. Solo hay un Piper y después habrá un solo tú. Ambos eficientes y de bendición para la gloria de Dios. No aspire, no aspire. A ti te puede inspirar cualquier predicador y admirarlo, a Sproul, aquel, al otro, aquel, fantástico, nos inspiran, pero no nos han llamado a imitarlos. Sé tú. Que cuando la gente te escuche predicando, diga, ese es el hermano fulano predicando en el poder de Dios. Pero es el hermano fulano, no una mala imitación del pastor de última moda, no. Sino que seas tú. ¿Por qué? Porque, hermano, usted y yo no necesitamos los recursos de otros, solo necesitamos los recursos que vienen del cielo. David hizo frente a Goliat con lo que siempre Dios le había dado, que era una onda, y usted sabe la historia, y derribó a Goliat. Y que luego cantaba la gente, porque esa fue la gran oportunidad. Saúl hirió a sus miles y el otro hirió a sus 10,000. El mismo pueblo reconoció lo que de otra manera antes no lo hubiera reconocido. Si David hubiera ido y solamente hubiera dicho, no, a mí me ungió el profeta y yo voy a ser el rey, la gente se hubiera burlado. Pero Dios mismo produjo la oportunidad. David estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, y pasó. Luego David no tenía que convencer a la gente de que él era el rey, porque la gente dijo, este es el rey. Porque mientras los demás estaban con los brazos cruzados, este pequeño joven se atrevió a hacer frente y venció porque Dios le respaldó. Porque esa piedra, la gente habla de las piedras y le han buscado simbolismo, no hay que buscar nada con las piedras. Es la expresión misma de David que dijo, tú me vienes con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí estaba la clave de la fuerza de él. Y sigue el mismo paradigma. ¿Por qué le usé esta historia misma del Antiguo Testamento? Porque Daniel mismo es otra historia. O sea, vino la oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? La gran pesadilla, como le llamo yo, de Nabucodonosor. El gran mal sueño. Nadie podía hacerlo. ¿Cuál era entonces la sentencia? A todos los iban a matar y entre ellos a Daniel y sus amigos. ¿Y Daniel qué hizo? Vamos a los amigos, vamos a orar. Porque Daniel sabía cuál era su lugar en Babilonia. Y oró, y Dios le dio el significado. Y entonces, ¿qué aprendemos de esta maravillosa historia? Porque hablamos precisamente de eso, de ser la diferencia en Babilonia. Lo primero es que se distinguieron Daniel y por ende sus amigos, exponiendo en medio de Babilonia el gran mensaje que Dios tenía. Porque, fíjense, Dios estaba trabajando con Nabucodonosor. Y Dios había puesto a Daniel en Babilonia. Le voy a decir algo. Escúcheme bien. Dios es soberano llamando a sus siervos, como es soberano llamando a los que va a salvar. Mientras Dios está trabajando con Pedro para predicar, está trabajando con Cornelio para suavizar su corazón, para que cuando Pedro predica el evangelio, ese hombre viniera a la fe. Y ustedes saben la historia, que Pedro mismo tenía sus reservas para predicarle a Cornelio porque era un gentil. Y el mismo Dios tuvo que darle una visión de muchos animales y le dijo, mata y come. Y él dijo, no, bien judío al fin y hebreo, no, nada inmundo he comido. Y le dijo, lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Dios trabajó con los prejuicios de Pedro mientras estaba trabajando con el corazón de Cornelio. Y entonces el siervo de Dios, bien trabajado por Dios, y el Cornelio, el objeto del mensaje, bien trabajado por Dios, vino el junte perfecto, en el momento perfecto. Pedro predicó, Cornelio se convirtió, la gloria de Dios. Aquí, Dios estaba trabajando en Nabucodonosor. Y Dios usó a Daniel. ¿Cuál era el mensaje? Se expuso, lo primero es que la diferencia en Babilonia es, nosotros exponemos el mensaje. El mensaje de Daniel era que los reinos del mundo caerán, pero el reino de Dios no perecerá. Repito, el mensaje, lo que nos distingue a nosotros en medio de Babilonia es nuestro mensaje. En el caso de Daniel es que los reinos del mundo van a caer, pero el reino de Dios no va a perecer. Hermano, hoy nuestro mensaje es el siguiente. Nosotros tenemos un rey y se llama Jesucristo y somos parte de su reinado.
Y el reino que nosotros estamos, de acuerdo a los autores de los Hebreos, es inconmovible. Nadie lo puede mover. Todo esto va a perecer, inclusive mi cuerpo físico. Hasta yo dejaré de ser algún día en términos de mi estancia terrenal. Pero el Dios de los cielos permanece para siempre. Y su reino es inconmovible. Y aquellos que creen en Él estarán con Él eternamente y para siempre. Los reinos caen, pero el reino de Dios no perecerá. Dios estaba trabajando en el corazón de este obstinado rey, de este prepotente y orgulloso rey, y le está diciendo, tu reino se va a caer. Porque precisamente el sueño era que, ¿sabes qué? Va a pasar esto ahora, pero ¿sabes qué? Después va a pasar esto ahora, y a fin de cuentas es que este reino se va a ir. Pero hay un reino. Es un reino que no se va a caer. Dice en el verso 21, mira lo que dice Daniel de parte de Dios. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los que entendidos. Entonces, partiendo de todo ello, dice en el verso 27 del capítulo 2, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que han tenido en tu cama. Yo le voy a decir algo. ¿Cuánta gente hoy, allá afuera, que no están aquí, no están en ninguna iglesia, dicen que no son religiosos, pero son más religiosos que usted y yo? ¿Usted sabe por qué? Porque no vienen aquí a buscar de Dios, pero buscan la bruja de la esquina para que le lean la mano, para que le tiren los cocos, para que le lean los caracoles, para que le haga un fufú, un trabajito y para que le lea las cartas. Pero tú me vas a decir que esos son las personas sin educación. No, los de cuello blanco, con sus muchos PhD de universidades prestigiosas, los médicos, abogados. Porque, hermano, el hombre sin Cristo podrá lograr ser una eminencia en la sociedad, pero en términos espirituales es un analfabeta. Entonces comienzan a buscar en los lugares equivocados. Y Nabucodonosor buscó los sabios y los adivinos, pero aún ellos tuvieron sus limitaciones. No podían. Y hoy día esa misma gente no puede contestarle al ser humano. Lo que te dan es un placebo, una pastillita para que te haga creer que eso está funcionando y que te va a dar salud, pero simplemente es una mentira. El único que dice la verdad y revela los misterios se llama Dios. El único que revela los misterios de todo lo que nosotros necesitamos saber está en la persona de Jesucristo. Yo quiero saber qué es la vida, voy a Jesucristo. Quiero saber qué es la muerte, voy a Jesucristo. Quiero saber cómo estoy en mi tiempo presente, Jesucristo. Quiero saber cuál va a ser mi futuro en Cristo Jesús. Mi futuro, la vida eterna. Mi presente, guardado por Dios y soy hijo de Dios. ¿Qué va a ocurrir mañana? No sé, pero para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Que el mundo y Babilonia me va a dar la aflicción, pero yo confío porque Él ha vencido hasta Babilonia y este mundo. Yo no necesito un astrólogo, un adivino, un mago, un psíquico de esquina. Y aquellos que nos pueden estar viendo en este video, que dicen, no, que los pastores roban, pues vete para que te robe un psíquico, porque, óigame, el psíquico te va a dejar en la ruina. Y tras en la ruina no te va a dejar ni para tener un entierro decente. Y segundo, que los pastores nos roban. Simplemente algunas manchas negras que se han infiltrado tristemente en esto. Pero la inmensa mayoría de nuestra pastoral es gente honesta e íntegra que quiere glorificar a Dios. Pero ¿saben qué? Que lo que tú no le das a Dios, el diablo te lo quita por 10. Lo que tú no le das a Dios, el diablo te lo quita multiplicado por 10. No me debo reír, me debe dar lástima. Pero es la verdad. Porque no voy, porque no, ahí me quitan el dinero, no, porque a mí me hacen esto y aquello. Pero ¿qué pasa? No, pero para salir de mi situación triste financiera voy a Las Vegas a dejar todo mi salario en unas máquinas para ver si salen 3 manzanas. Pero el que hizo la máquina, ¿sabes qué? La hizo para que precisamente gastaras todo tu salario para que sacaran las 3 manzanas y no llegarás nunca a ellas. Porque suerte es.
Pero con los que somos de Dios no hay suerte, lo que es la provisión maravillosa de un Dios bueno. Y el reino de Nabucodonosor tenía mucha fama, tenía gloria, hermano, y desapareció. Roma, fama, imperio, fuerza, poder. ¿Dónde está Roma? Roma es simplemente ahora un lugar turístico, atractivo, y yo quiero ir ahí. Yo quiero ir al Coliseo Romano. Yo quiero pasar por esas calles, porque Roma tiene una rica historia en las humanidades, en la arquitectura de las carreteras, esos museos, todo eso yo quiero ir. Pero en términos que tú le digas a esta sociedad actual, Roma es una potencia, son ruinas. Pero esas ruinas antes fueron algo grande, que ellos jamás pensaron que iban a ser abatidos. Y saben que es que no hay reino grande. Dios protege a la nación de Estados Unidos, pero no se crea que es imposible de caer. No se crea que es omnipotente. Al contrario, los que pertenecemos a esta nación tenemos que orar por la nación. Y tenemos que ponernos en la brecha para que Dios no la destruya. Porque si se alejan, la nación norteamericana puede llegar a ser una Babilonia y una Roma, solamente recuerdos. Alguien dirá, imposible. Eso pensó Nabucodonosor. Eso pensaban los emperadores. Nosotros lo que debemos decir es, Señor, ten misericordia de nosotros. Y que la iglesia sea luz en medio de este mundo. Los reinos tienen simplemente un tiempo determinado por Dios. Toda la gloria humana será nada. Dios es el que va a glorificarse. Y antes de pasar al siguiente punto, mira qué interesante, los adivinos no tenían el mensaje, a menos que mintieran. Y es que lo interesante es que hasta Nabucodonosor estaba consciente que si le daba los detalles, ellos le iban a mentir. Pero vino Daniel y le dijo, esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice Dios. Hermanos, estamos para hablar la verdad. Y la verdad en sí misma produce el fruto y el resultado en las vidas de los demás. Porque hay oportunidades, y la oportunidad fue exponer. La segunda oportunidad entonces es exhibir. ¿Exhibir qué, mis hermanos? Exhibir la insignificancia de la sabiduría humana y del poder de los falsos dioses y sus seguidores. Si primero exponemos la verdad de Dios, lo segundo es que al mismo tiempo estamos exhibiendo la insignificancia, la futilidad de la sabiduría de los falsos dioses y de todos aquellos. El mundo sigue siendo idólatra aún en los tiempos de posmodernidad. Vivimos en un tiempo donde nos dicen ser religioso es una falta de respeto a la intelectualidad, porque nosotros estamos en un nivel más elevado. Mentiras. Yo creo, como dijo uno de los reformadores, el que se niega a creer en la verdad cree en cualquier cosa. Porque Juan Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿O es que usted cree que el que hoy no está sentado aquí es porque no tiene una adoración? Óigame, ese tiene una cola de conejo guardada debajo de la cama. Ese tiene una cruz de Anamú en algún lado. Sí, no, pero él te va a decir a ti, oh, pero hermano, mira, a mí no me invites a la iglesia, yo no estoy para esas cosas. Oh, pero él está poniendo su confianza en algo, lo que pasa es que no te lo ha dicho a ti. Oh, la línea de vuelta al mercado se ha hecho rica con él. ¿Sabes qué? Cuando los hijos de Dios en medio de Babilonia exponen el mensaje, al mismo tiempo exhiben que la sabiduría humana y las falsas religiones no llevan a ningún lado. Se destapa la falsedad. Aquí el acto de Daniel destapó la falsedad de los magos, destapó la falsedad del sistema, destapó la falsa seguridad de Nabucodonosor, para entonces evidenciar, que es lo tercero, que es evidenciar y resaltar la gloria de Dios. Allí sale Dios. Cuando todo en medio de Babilonia se destapa, porque nosotros estamos como agentes de cambio, como luz en medio de tinieblas, entonces todo queda al descubierto, todo queda en evidencia. Entonces se resalta la gloria de Dios.
se destacó, se evidenció esa gloria de Dios. Porque dice en el verso 47 que leímos al inicio de nuestra exposición. Es más, vamos al verso 46. Y esto es lo que me impacta, hermanos. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ¿cómo? Sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El asunto no era adorar a Daniel, pero recuerden que estamos con un Nabucodonosor pagano que Dios está trabajando con él. Se postró sobre su rostro. Óigame, yo le voy a decir algo, hermano. Lograr en ese tiempo que un rey se postrara ante unos muchachos reconociendo que ellos tenían la razón. Eso es tan sobrenatural como cuando el Mar Rojo se abrió yo. Cuando un hombre lleno de soberbia y de poder no le quedó de otra que decir, ciertamente, verso 47, el Dios vuestro es Dios de dioses. A eso es que nosotros queremos que pase. Eso es lo que yo quiero que pase con el jefe de tu trabajo. A eso yo quiero que lo que pase con tus compañeros de trabajo. Eso es lo que yo quiero que pase con los vecinos. Eso es lo que yo quiero que pase en nuestro vecindario donde está la iglesia. Que digan, ciertamente el Dios que ustedes adoran es Dios de dioses, es el Rey de reyes, es el que revela los misterios, es el que tiene la verdad. Eso es lo que queremos. No a nosotros, Señor, sino a ti sea la gloria, dijo el salmista. Pero ese es nuestro propósito de estar aquí en Babilonia, que ellos puedan declarar que Dios, el Dios que nosotros adoramos aquí a las 3 y tanto de la tarde, en este salón, hermano, es el Dios que gobierna los cielos y la tierra. Y con esto conlleva también, hermano, y es el aspecto de que no solamente Dios es resaltado, sino que sus instrumentos también se distinguen. Dice que el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Miren cómo el muchacho subió de la nada a ser gobernador. Ahora le pregunto yo, ¿Daniel tenía en mente ser gobernador? No, eso estaba en la mente de Dios. Daniel no jugó política para llegar ahí. Daniel no fue que se hizo amigo de las conexiones que estaban cerca de Nabucodonosor para que las conexiones de los hermanos de Nabucodonosor a su vez se conectaran con las otras conexiones y las conexiones de las reconexiones lo conectaran con el conectado. Y eso parece una cantinflada. Porque hoy quieren llegar a eso, pero mediante artimañas humanas. Y me duele que hasta gente evangélica quiera llegar allá, pero usando los mismos recursos del diablo. Sacando a otros del lado, pisándolos, hablando mal de ellos. No, es que Dios se va a glorificar cuando yo llegue allá. Pero hermano, no es el fin. No es como Maquiavelo. No es que el fin justifica los medios. Es que si usted va y yo vamos a llegar a ser de influencia en algún lugar, va a ser con los medios de Dios. Y Dios es el que nos va a poner ahí. No haber necesidad de sobornar a nadie, ni decirle, ponme ahí, saca aquel. No, eso no es de Dios. Eso es lo que hace el diablo. Y eso es lo que hace la gente que no tiene talento. La gente que no tiene talento, eso es lo que hace. Mira, saca este para que me pongas a mí, tú sabes, después yo te ayudo. No, eso no. No, eso la gente que es mediocre recurre a eso. La gente que es de Dios y la gente que tiene la sabiduría de Dios no necesita eso. Dios los pone allí. Y Dios lo puso. Y lo interesante es que Daniel no se olvidó de sus amigos. Los puso con él. Concluyo con esto, mis queridos hermanos. ¿Sufrimos en Babilonia? Sí. Que hay momentos que en nuestra Babilonia, espiritualmente hablando, decimos, ay Señor, sácanos de aquí. Pero a través de esta historia inspirada por Dios del libro de Daniel nos dice que Dios se glorifica en Babilonia. Y que todavía estamos aquí porque Dios aún más se glorificará en Babilonia a través de cada uno de nosotros. Dios te ha puesto en el lugar correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto para adorar. Donde Dios te ha puesto, nunca la gracia de Dios te va a faltar. Nunca.
y la gracia misma te pondrá en gracia ante los ojos de los demás. Pero aprovecha esa oportunidad para darle la gloria a ¿quién? A Dios. Porque Dios se glorifica en Babilonia. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder volver a reunirnos como iglesia, Dios. Señor, conscientes estamos, Padre, de que este no es nuestro lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Padre. Y yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que, Padre, cada día, Señor, confirmes esta verdad en nuestros corazones, nos las recuerdes. Estamos aquí con un propósito. Y ese propósito es, Padre, que a través de estas vasijas de barro que somos nosotros, los demás puedan admirar tu poder. Dios, bendice a mis hermanos que están aquí presentes, Dios. Bendice a ellos, las familias que ellos representan, Padre. Guárdales, mi Dios. Bendícele, Dios, y aún sus peticiones están delante de ti, Señor. Aquellos que no han podido estar, bendíceles, Padre. Bendice al papá de nuestro querido hermano José. Continúa obrando en su restitución de la salud, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos. Y algún otro hermano, Señor, si estuviera en enfermedad o en necesidad, bendícele, Dios. Y gracias, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No tienes cancioncita?